Bueno, muy buenas noches para todas las personas que ya están conectadas a nuestra sesión. Vamos a dar inicio con la lectura de la autorización de la grabación que ya dio inicio. Teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el tecnólogo de desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado por la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Muy bien, chicos, atendiendo a eso y a nuestros acuerdos de formación, damos inicio a nuestra sesión de esta noche para poder ir a trabajar sobre el objetivo de determinar qué tan efectiva ha sido o será la campaña, a través del post-test de la campaña, comparando variables antes del lanzamiento de la misma frente a los resultados de lo que se está haciendo y el uso de los indicadores de gestión planteados. La agenda para esta noche es la siguiente. Primero, dudas e inquietudes de la semana anterior. Vamos a trabajar segundo sobre el embudo de conversión, acciones y objetivos, y vamos a ir a hablar un poco de las métricas. ¿Se acuerdan de los KPIs? Hoy vamos a hablar de esos indicadores de gestión, y en el cuarto punto vamos a hablar de la extracción de datos y dashboard, una manera de utilizar el Big Data dentro del análisis de la información que se genera desde nuestras campañas. Luego vamos a hablar de informe de analítica, consecución de objetivos, y por último vamos a hablar de nuestra guía 26010152, actividad 1, evaluación, evidencia 4, informe del post-test de la campaña. Aquí quiero hacer claridad que no vamos a ver todos los puntos esta noche, ya que es un tema un poco largo, pero sí vamos a ir trabajando sobre esa temática de una manera muy completa. Recordemos que es importante y vamos a empezar la parte de evaluación, de verificación de efectividad de nuestras campañas. Empezamos nuestra agenda de hoy con dudas e inquietudes de la semana anterior. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Nadie? Bueno, entonces si no tenemos dudas, preguntas, inquietudes, creo que todos han estado por ahí juiciosos presentando la evaluación. Recuerden que no se les va a hacer la calificación hasta que yo no revise un punto que no es de selección múltiple, sino de em, respuesta abierta. Entonces, por esa razón, necesita mi aprobación. Ya, yo creo que después de sesión voy a hacer el paso por la calificación de las evidencias. Muy bien, entonces damos inicio a nuestra sesión de hoy. Teniendo en cuenta nuestro trabajo, vamos a empezar con el post-test. Post-test, recordemos que es básicamente la evaluación de los resultados de una campaña que nosotros hayamos puesto ya en publicación. Todo lo que hacemos antes lo llamamos pretest y es lo que nos va a alinear la idea de cómo vamos a ejecutar y cómo podemos mejorar las acciones antes de ir al pago o de la puesta en marcha de nuestras campañas. Pero el post-test es todo lo que se mide posterior al anuncio, es decir, a la pauta que nosotros hayamos realizado. Esto básicamente lo que nos va a medir es el impacto que tuvo nuestra campaña y cómo podemos verificar la información de marca, comprensión, mensaje y cómo ha llegado a nuestros consumidores y si en realidad ha sido efectiva en el proceso de ventas. Cuando nosotros empezamos a hablar de todo lo que vamos a medir, alinear con la parte de el post-test,
y de todo lo que hemos venido diseñando, vamos a recordar un poco el embudo de conversión. Recordemos que el embudo de conversión siempre es como su nombre lo dice, un embudo que está de la parte ancha arriba a la parte más angosta abajo, que nos va a ayudar a determinar el proceso general y los pasos necesarios que debemos identificar de nuestro usuario cuando está dentro del proceso de conocimiento de la marca hasta el logro de que haga una conversión o una compra. De esta manera podemos así entender que cada uno debe estar consciente de cuál es su cliente, y eso lo hemos tenido muy claro, que es demasiado importante saber nuestro target objetivo para ir identificando ahora en qué punto del embudo de conversión se encuentra. Recordemos que tenemos varios peldaños, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestro embudo, que empieza desde el conocimiento o la identificación de la marca hasta cuando ya se hace la conversión, pero luego se hace una pequeña amplitud de nuestro embudo inverso, de tal forma que debemos tener en cuenta la importancia de la fidelización. Y es así como nosotros debemos identificar no solo que hay un embudo y que tiene unos pasos, sino que adicional en cada uno de los segmentos o de los puntos del embudo hay unos objetivos que están alineados a ese punto del embudo y unas acciones que nosotros podemos desarrollar dentro de las diferentes estrategias y dentro de las diferentes campañas publicitarias. Cuando nosotros hablamos de cada uno de los elementos que tenemos en el embudo, podemos trabajar objetivos como base para que podamos generar el tipo de acciones. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la primera parte de un embudo de conversión en el cual hasta ahora nos están conociendo y lo que buscamos es que nos reconozcan y nos identifiquen, pues lo que vamos a buscar es que mucha gente nos vea. Al hacer eso, en la parte de awareness, es decir, del lanzamiento o de eh, la notoriedad de la marca en el segmento de mercado, por eso es importante que tengamos, por ejemplo, un objetivo de notoriedad, es decir, que más personas nos conozcan. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de anuncios de las redes sociales, por ejemplo. Es uno de los muchos ejemplos que podemos tener dentro de lo que va a ser ese embudo de conversión. Para ello vamos a ver un corto video que nos va a ayudar de una manera ejemplarizada del proceso del embudo y cómo lo podemos utilizar. En el centro para entender cómo llega efectivamente a comprar un producto o a contratar un servicio. Este usuario normalmente pasa a través de diferentes fases que se pueden dibujar en un panel de conversión. Va de una fase más amplia del embudo a una más estrecha. Este funnel se dibuja en base a lo que es la intención del usuario, o sea, en qué punto está nuestro usuario de cara a conocer la marca o un producto en específico. Como veréis, este embudo va desde la parte de arriba más ancho, porque es cuando más usuario tendremos para impactar, y se va estrechando según se vaya llegando a la fase de conversión, o sea, cuando efectivamente el usuario se transforma en cliente y compra un producto. Estas fases se llaman awareness o notoriedad. O sea, esta es la fase donde el usuario no nos conoce, no conoce la marca, no conoce un producto, entonces tendremos que impactarle. Nuestra estrategia digital tendrá que conllevar tácticas o estrategias directamente en canales como paid media, display. Tendremos que pensar en contenidos de SEO para que efectivamente pueda llegar a conocernos de alguna forma. La segunda fase, donde empezamos a tener a menos usuarios, es los que demuestran interés. Es cuando un usuario empieza a estar interesado en una categoría, en la categoría del sector que, por ejemplo, nosotros estamos trabajando. Entonces, lo que tendremos que hacer es que nuestra estrategia prevea estrategia de SEM, por ejemplo, o de paid search, que con keyword, que si estamos buscando y está demostrando interés, pues el usuario puede encontrar un contenido que nos interesa que lea sobre algún producto o servicio que estamos ofreciendo. Una vez que le hayamos impactado o que efectivamente haya llegado a nuestra página web, a nuestro blog, donde tenemos este contenido, es cuando empieza la fase de consideración. La fase de consideración es cuando efectivamente ya está buscando información sobre nuestro producto o nuestro servicio. Entonces tendremos que tener una página web muy optimizada con las keywords que nos interesa, de las que sepa y de las que conozca nuestro producto,
o, por ejemplo, generar también contenidos o controlar contenidos de foros, de reviews, de opiniones, porque es cuando ya quiere comprar y va a buscar información sobre ello. De ahí pasamos a la última fase del embudo, donde obviamente tendremos muchos menos usuarios, que es la fase de conversión. Aquí es cuando tendremos que pensar en nuestra web, en nuestra app, a estrategias como CRO o estrategias de UX que faciliten la conversión en la misma web, o sea, que faciliten el proceso de compra para el usuario. Terminado el funnel de conversión, pues también tenemos una última fase que es la de fidelización, o sea, loyalty. Aquí es cuando con el usuario, ya cliente, pues desarrollamos una estrategia, una relación para que podamos efectivamente venderle más producto o desarrollar un servicio de atención al cliente que ayude a fidelizar al usuario. Teniendo presente el funnel de conversión, entonces, en qué fase está el usuario en cada una de estas fases, lo que tenemos que plantear son unos objetivos de nuestra estrategia de social media que nos permitan generar acciones para impactar al usuario y saber en qué momento o qué hacer para efectivamente conseguir su atención o que llegue a comprar o contratar un servicio. De ahí, en la fase de awareness, hemos dicho, él no sabe, no nos conoce, entonces tendremos que impactarle para generar notoriedad. ¿Y cómo podemos generar notoriedad a través de acciones de social media? Pues a través de, por ejemplo, acciones o campañas de paid social. Entonces, si mi objetivo será conseguir notoriedad y que efectivamente el usuario nos conozca, porque todavía no nos sigue en nuestros canales sociales, pues unas acciones que puedo plantear son campañas de paid social o campañas a través de influencers que me permiten salir de lo que son mis canales sociales para llegar a una audiencia más amplia y que me conozcan a través o de un influencer o de un anuncio que le pueda aparecer en su feed. Cuando está el usuario en la fase de interés, o sea, que efectivamente se está interesando en una categoría, lo que tengo que hacer es informarle. O sea, que mi objetivo en este caso será información. ¿Y cómo hago para efectivamente poder conseguir o darle la información que necesita? Generando contenidos, definiendo una estrategia de contenidos en base a categorías que sean de interés de lo que está buscando. Si mi objetivo es informarle, pues una de las acciones que tendré que llevar a cabo será generar contenidos alrededor de sus intereses. En la fase de consideración, que es cuando ya está interactuando él con mis contenidos, tanto en redes sociales como en la web, lo que tengo que hacer es atraerle, o sea, que efectivamente empiece a interactuar con mis contenidos para poder conseguir más resultados y poder hacer acciones de retargeting para que una vez él haya demostrado ya interés sobre eso, le pueda volver a aparecer un anuncio relacionado con lo que él ha hecho. Entonces, mi objetivo aquí será engagement. ¿Y cuáles tienen que ser mis acciones para aprovechar y para conseguir ese engagement? Evidentemente, además de los contenidos, que seguir generando contenidos que más les interesan o en los que más interés ha demostrado o lo que más engagement ha producido, pues también tendré que hacer acciones de paid media con retargeting. ¿Qué significa? Que una vez que ya haya visto un contenido, le haya dado un like, haya visto un anuncio, puedo generar otro anuncio ya más específico sobre el contenido que ha visto. O si, por ejemplo, sé que ha navegado en mi web y ha interactuado con alguno de los contenidos, lo que hago es definir un anuncio que vuelva a impactarle. ¿Por qué? Porque sé que ya está muy interesado, está en la fase de consideración. Entonces, volveré a impactarle para que tenga más posibilidades de que contrate un producto o un servicio. En la fase de conversión es cuando ya sabemos que está a punto de comprar un producto o un servicio. Entonces, mi objetivo ahí será, efectivamente, captarle. Dentro de las redes sociales tenemos diferentes formatos, como puede ser un Instagram Shopping, que permiten la compra directamente desde los canales sociales. Ahí es cuando efectivamente tendremos la posibilidad en el mismo canal de que compre un producto o servicio. Esta captación, aparte de formatos propios que podemos tener en las tiendas de Facebook, por ejemplo, o Instagram Shopping, en realidad en todas las demás redes sociales se tiene que convertir en una acción o un call to action que lleve a mi web, que lleve al sitio donde yo estoy promocionando mi producto o servicio. En este caso, una de las acciones entonces será siempre incluir URLs y CTAs para que llegue a nuestra web. Un CTA es un call to action, o sea, una incitación que puedes incluir en un texto, en un copy, en un botón, dependiendo de la campaña, para que el usuario entienda lo que tiene que hacer, una compra ya o visita nuestra web, dependiendo del servicio o producto que quieras comprar. O sea, tiene que ser un mensaje clave para que en ese momento capte su atención y él llegue a donde puede efectuar la compra. La URL sería, dentro de nuestro post, obviamente tiene que ir, el call to action tiene que llevar a una página de aterrizaje, digamos. Obviamente la URL es el dominio y la página a la que quieres que llegue, que puede ser una landing, puede ser tu página web, puede ser un blog, puede ser un vídeo donde tú estás explicando algo, entonces quieres que llegue a esta web. En el momento que dices compras ya, te tienes que poner a su disposición y al alcance en muy poco tiempo el sitio donde quieres que vaya a comprar o a realizar la acción de compra. Porque la última fase del funnel es cuando ya lo hemos convertido, ya no hablamos de usuario, sino que hablamos de un cliente. Entonces nuestro objetivo aquí será fidelizarle para que se mantenga como nuestro cliente, no quiera ir a la competencia y quiera comprar más. Entonces nosotros le podemos aplicar estrategia de upselling, o sea, que compre más producto, o cross-selling, que también compre productos de otras categorías que tenemos dentro de nuestro negocio. ¿Y cómo fidelizamos el cliente? A través de un buen servicio de atención al cliente. O sea, que cuando nos necesite, estemos ahí y estemos contestando. Y las redes sociales son uno de los mejores sitios donde llevar a cabo acciones de customer care, o en este caso podemos llamar social support. O sea, tener unos canales sociales preparados a que cuando quieran inscribirnos para un producto, tener un problema, que pedir asistencia, nosotros podamos estar ahí y seguir fidelizándole. Ahora que hemos entendido que es un funnel de conversión y las fases en las que está el usuario en cada momento, y hemos definido unas acciones que podemos realizar para impactarle en cada momento de este funnel,
pues es cuando definimos los objetivos de nuestra estrategia. Como decíamos, los principales objetivos de redes sociales son notoriedad, engagement, captación y fidelización. Ahora, para nuestro proyecto final, vamos a ver el caso práctico de Alejandro Soriano. Es un diseñador especializado en visualización 3D. Sus principales productos o servicios que quiere vender están, por un lado, las ilustraciones que él mismo hace en 3D y, por otro, los cursos que da sobre SketchUp, que SketchUp es un programa adaptado justo para este tipo de visualizaciones arquitectónicas en 3D. De ahí definiremos entonces qué objetivos persigue Alejandro en redes sociales para poder vender efectivamente su curso. Y establecemos para este caso 3 objetivos principales. El primero será notoriedad. El segundo será engagement. Y el tercero, captación. ¿Cómo vamos a conseguir cada uno? Pues evidentemente notoriedad haciendo publicidad de todos los servicios y productos que da. En este caso llamamos producto el curso en sí. Pero evidentemente tendrá que salir de sus canales o que generar unos contenidos que le permitan dar a conocer su marca personal. Para conseguir engagement tendrá que consolidar la relación que tiene con sus seguidores. Entonces, desarrollando cierto compromiso por su parte para que sigan buscando su contenido, sigan viendo y visualizando sus cursos. Y tendrá que seguir captando nuevos seguidores que se conviertan en posibles nuevos clientes a través de contenidos que sean efectivamente de su interés. Ahora que hemos definido los objetivos de Alejandro Soriano, en la siguiente lección tendremos que ver en qué canales puede conseguir. Bueno, muy bien. Básicamente, la identificación de cada uno de estos puntos es lo que nos va a permitir identificar qué es lo que debemos hacer y cómo debemos llegar, ¿verdad? Pero al hacer esto, al tener una claridad de qué punto y en qué punto está nuestro posible cliente al cual vamos a llegar con nuestra campaña, y de la misma manera vamos a poder tener una analítica más clara. Y es por eso que luego de la identificación de qué es lo que nosotros estamos llegando a nuestro cliente a través de acciones, objetivos en nuestro embudo de conversión, vamos a tener en cuenta que cada uno de esos elementos que nosotros hemos desarrollado dentro de la campaña van a tener unas métricas y unos KPIs. Recordemos que estos valores que nosotros podemos utilizar para hacer la medición del impacto de los procesos que se lleva dentro de muchos momentos de la empresa, pero en específico cuando nosotros estamos hablando de las campañas publicitarias y las estrategias de comunicación, es allí donde vamos a identificar cómo y qué son en realidad y cuál es su importancia dentro de lo que nosotros vamos a hacer. Dentro del Recorderis, porque esto ya lo vimos en nuestra guía 3, si mal no me acuerdo, vamos a tener en cuenta que el KPI tiene una característica muy importante y es que es medible, es decir, es cuantificable. Esto ayuda a determinar que el KPI es un valor numérico que debe tener relación directa con el objetivo y que debe subrayar la importancia de lo que nosotros queremos cumplir dentro del mismo. Recordemos que el KPI es la manera que nosotros tenemos para poder entender cuál es el mejor camino para cumplir con nuestro objetivo y si en realidad lo estamos logrando, lo logramos o es necesario cambiar nuestras estrategias. Cuando nosotros hablamos de los KPI, recordemos que se basan básicamente en ser un elemento que nos va a permitir medir muchas cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de KPI, que básicamente es el indicador clave de rendimiento, es lo que nosotros vamos a entender cómo vamos a través de unos elementos métricos cuantitativos establecer niveles de cumplimiento para muchísimos aspectos dentro de la campaña. En este caso, cuando nosotros hablamos de los KPI, debemos tener en cuenta que tienen dos características principales. Una, que sean específicos y otra, que sean medibles.
son dos elementos fundamentales dentro de los KPIs. Y cuando nosotros hablamos de la identificación de los KPIs, debemos entender cómo deben estar alineados, tanto al embudo en el punto del embudo en el cual se encuentra nuestro cliente o nuestro consumidor, el objetivo que se tiene dentro de cada uno de estos puntos o eslabones y las acciones que se han venido desarrollando dentro de la campaña para el logro de los objetivos. Recordemos que es importante que debemos tener en cuenta que un KPI lo que nos va a ayudar es a lograr el cumplimiento de nuestros objetivos, ya que cuando nosotros los identificamos y los planeamos adecuadamente, podemos hacer un seguimiento que puedo controlar en el momento propicio. Recordemos que el test, antes del post-test y después del pretest, es importante venir haciéndolo periódicamente para esto, para alinear de una manera más objetiva lo que nosotros debemos estar haciendo para el cumplimiento de los resultados. Es importante que nosotros hablemos de que han existido los KPIs como indicadores clave de rendimiento, pero quiero que vengan y entren dentro de este término algo adicional, que es el objetivo y los resultados clave, conocidos como OKR. Esto se usa simplemente para medir el resultado. Es decir, en el caso de que el objetivo represente una meta específica y deseada en alcanzar, el resultado que lo medimos a través del KPI progresa a ese objetivo. Eso es exactamente cómo nosotros podemos tener como una integración de todos los KPIs para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, empecemos pensando que es importante tener en cuenta que las métricas son la manera de medir nuestro progreso, nuestro camino hacia el cumplimiento del objetivo. Recordemos la importancia de definir un KPI, porque de ello depende la mejor manera de hacerlo de una manera clara para poder evaluar y medir específicamente lo que nosotros necesitamos. Recordemos que el KPI debe estar orientado o alineado hacia nuestro objetivo y de esta manera nos va a ayudar a estructurarlo de una manera muy significativa dentro del proyecto o dentro de la campaña. ¿Tenemos métricas muy diferentes? Sí, tenemos métricas, ya en el taller de métricas lo vimos, financieras, de cliente, de operaciones, de inventario, de recursos humanos, de ventas, específicamente ya de marketing, cuando nosotros estamos generando ya las mediciones. Recordemos que es importante que un KPI esté redactado adecuadamente y que sea específico, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y que tenga una limitación. Recuerden que así como nosotros alineamos los objetivos al modelo SMART, el KPI, como está alineado a el objetivo, debe ser muy bien estructurado y debe tener, ahí se me pasó, y debe tener una claridad fundamental de lo que estamos haciendo. En este caso, estamos hablando de un ejemplo de notoriedad dentro del embudo en la parte de unawares. Entonces, recordemos, va por aquí a coger mi lapicito. A ver, ya. Ok. ¿En dónde? Tenemos un objetivo de un punto de nuestro embudo de notoriedad o unawares, ¿verdad? Dentro de él, lo que queremos es tener un engagement y tenemos una captación. Esos son como los tres objetivos que nosotros habíamos estado hablando y vamos a saber cómo vamos a
establecerlos a través de los KPI. Y para ello entonces en el engagement, ¿qué voy a medir? Por ejemplo, yo puedo medir las interacciones para saber cuál es ese engagement real que vamos a tener. Cuando nosotros hablamos del engagement y para qué lo debemos utilizar, entonces recuerden, el nivel de compromiso. Y si yo tengo un nivel de compromiso de parte de las personas que están observando mi campaña, podemos entender que están ya yendo un paso más allá dentro de estar interesados, dentro de establecer alguna posibilidad de que haya una conversión. Para ello es importante que nosotros sepamos que entre más lleguemos a las personas, mayor alcance tengamos de nuestras publicaciones, más es el aumento o mayor es el número de personas que van a tener un engagement o van a tener un rate dentro del total de interacciones que hay durante un tiempo específico, es decir, durante nuestra campaña en las diferentes redes sociales. Por esa importancia es que debemos identificar y determinar claramente qué son los elementos que vamos a trabajar. ¿Qué otras cosas podemos medir cuando nosotros vamos a trabajar la parte de captación? Es decir, ya vamos un pasito más allá. Recordemos, miren acá en donde estamos trabajando. La notoriedad es la primera parte, que es simplemente el alcance. ¿A cuántas personas hemos llegado o a qué número de personas han visto o visibilizado nuestra campaña publicitaria? En el engagement llegamos al punto de que han tenido un tipo de interacción. Llámese ver el video, ver la imagen, hacer el comentario, darle me gusta, compartir. Cuando nosotros ya hablamos de la captación, que está muchísimo más abajo y antecitos de la fidelización, es decir, cuando ya hay una conversión y ya lo llevamos, puede ser a las compras que ellos necesitan o a que vayan a nuestra página web o que nos llamen para hacer la compra. Allí entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar y vamos a poder medir los leads, las conversiones, las visitas a las web o los clics en las URL. Es decir, vamos a medir un poco más los call to action. Que de esta manera nos va a permitir de una forma más tangible identificar realmente cómo se comportan y cómo están estructuradas. Bueno, recordemos y aquí vamos a que nosotros debemos tener claridad en algunos términos que se hacen fundamentales para la identificación de esos elementos. Tenemos el costo, que es simplemente la inversión que nosotros tenemos para la campaña. Ese puede ser un KPI que debemos tener en cuenta. Nivel de inversión o coste. Tenemos las impresiones. Las impresiones es simplemente el número de veces que se muestra el anuncio a un número de personas, es decir, número de veces que impactamos a el usuario. Lo que estamos llamando aquí en la notoriedad, la visibilización. Tenemos otros términos, como por ejemplo el costo por mil, que es simplemente cuánto nos valen 1000 impresiones. Entonces, llegar a 1000 personas o que hayan 1000 personas impactadas, ¿cuánta plata nos vale? De ahí lo identificamos teniendo en cuenta las impresiones y la inversión, es decir, el costo o la inversión gastada dentro de nuestra campaña. Recordemos adicional que tenemos los clics, que ya también los estuvimos revisando y viendo acá cuando nosotros estamos hablando de una captación, en donde estamos diciendo que es el número de clics que hace un usuario en nuestro anuncio. ¿Cuántas veces le da clic? ¿Cuántas veces abre, por ejemplo, una imagen? ¿Cuántas veces ve un video? ¿Cuántas veces reproduce o hace una acción que yo quiero? Por ejemplo, ir a un botoncito de ver más o de tener un contenido más amplio. Ese sería un clic
o cuántas personas llegan en realidad haciendo un clic hacia nuestra página web o hacia nuestro blog llevado desde nuestros anuncios o desde nuestra pauta orgánica en las redes sociales. Para poder identificar si ese número de clics es el adecuado, debemos tener en cuenta el CPC, es decir, cuánto vale ese clic. Es decir, según la inversión y según el número de clics que hayamos tenido, dividimos la inversión o el costo sobre el número de clics y de esa manera encontramos el CPC, el costo por clics. ¿Listo? Adicional tenemos relacionado a los clics una vinculación entre los clics, es decir, esa tasa de clics que tenemos, ese número de clics y el número de impresiones. Es decir, cuántas personas de las que impresionamos, de las que nos vieron, de las que impactamos, dieron clic realmente. Porque hay muchas personas que, bueno, llegamos porque tenemos un amplio espectro en, por ejemplo, Facebook. Estamos llegando a muchas personas, pero en realidad, ¿cuántas personas están dando clic en mi anuncio o lo que yo quiero que mi cliente haga o mi consumidor haga? Esa sería la tasa del CTR o la tasa de clics. ¿Y cómo se obtiene? Dividiendo el número de clics sobre las impresiones. De esa manera sabemos cuántas veces en realidad en nuestro anuncio se dio clic real y hizo caso el cliente al call to action. ¿Para qué? Para que nosotros podamos determinar como esas conversiones, que todo esto ya los estamos hablando es en captación. ¿Por qué? Porque es cuando ya decimos, ok, este chico o esta chica o este señor, esta señora adquirió mi producto, adquirió mi servicio y tuvimos una retribución. Entonces, allí estamos hablando de cuántas veces que se produjo una acción determinada que yo haya determinado como conversión. Por ejemplo, para mí, el call to action o la acción que yo quiero que él haga es que vaya a la página web o que vaya a el e-commerce de mi empresa. Entonces, si eso es lo que yo quiero, en realidad necesito saber cuántas veces se produce esa acción y esa acción es la que nosotros tenemos sí o sí como conversión. Y adicional, pues obviamente todo tiene un valor y el CPA que es simplemente determinar cuánto vale esa conversión. Y esa conversión es dividir lo que yo gasté, la plata que yo gasté, que yo invertí, dividido entre el número de conversiones o el número de veces que la persona realmente hizo la acción. Ya no dio clic, sino que entró con el clic y lo que hizo fue comprar, llenar un formulario, descargar un documento, bueno, lo que yo haya querido que haya sido esa conversión. Pero además, esa conversión tiene relación directa con el clic. Si se dieron cuenta que yo ahorita mencioné, no es solamente el clic, sino que haya la conversión. Entonces, aquí es donde nosotros debemos determinar también la relación entre el clic y la conversión. Porque todas esas personas que hicieron clic para llegar a mi página, para llegar a mi enlace, para llegar a mi feed dentro de lo que yo quiero, si realmente compraron el producto o servicio, es decir, qué número de conversión real tuvimos frente al número de clics y eso lo que nos va a dar es un CVR que es simplemente la tasa de conversión que la medimos en dividir las conversiones sobre el número de clics. Eso nos va a dar otro valor más propio de el cumplimiento de nuestra campaña. Y eso obviamente también se traduce en un valor y es darle un valor a las conversiones obtenidas. Es decir, si nosotros tenemos unas conversiones porque hizo una acción que nosotros queríamos que hiciera, ¿cuánto nos costó?
pues simplemente determinamos ese costo para saber cómo lo vamos a valorar. Y pues ya nuestro conocido ROAS, que lo vamos a ampliar un poco más adelante, pero es simplemente el retorno sobre la inversión, es decir, el valor real de cada una de las conversiones sobre el valor total que nosotros invertimos. Todos estos son elementos KPIs o métricas del marketing digital. Recordemos que todo lo que nosotros estamos alineando en este momento lo estamos alineando a ese plan de marketing digital que ya realizamos en la guía número 4 y que de allí nos hemos venido como apalancando en ese trabajo, en esa actividad para poder desarrollar muchas más acciones. Ahora, muy bonita nuestra teoría, ¿verdad? Muy bonitos nuestros diferentes elementos, elementos que estuvimos trabajando bajo un costo llamado inversión, bajo unas impresiones, ¿cierto? Bajo unos clics, bajo unas conversiones y bajo el retorno de inversión. Entonces, básicamente lo que estuvimos hablando ahorita cuando estábamos trabajando sobre estos indicadores. Pero, ¿y en la realidad cómo lo estamos viendo? ¿Cómo nosotros podemos trabajar y descargar todos esos reportes que nos van a permitir tener una medición más real de lo que es posible dentro de lo que ha sucedido en nuestras páginas? Vamos entonces a ver ya en una parte un poquito más práctica. Voy a dejar de compartir la presentación para ir a el Facebook. Recordemos que nosotros podemos y tenemos diferentes administradores para poder tener estadísticas propias de lo que es y no es un contenido. Para ello, entonces, vamos a revisar. Aquí no debo tener nada. Vamos a ir a la del SENA, que es la que más está trabajando en este momento. Listo. Ah, miren. Así hicieron una nueva call. Muy bien. Nuevas herramientas de medición. Ok. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, y ustedes ya saben que hemos venido trabajando muchísimos elementos de acción, de ejecución, de promoción, que vamos a empezar a medir. Para ello, recuerden que estuvimos hablando de un administrador que nos puede ayudar en las estadísticas y que tenemos dentro de la página. Aquí tenemos, por ejemplo, el resumen de la semana pasada, donde tenemos unos resultados específicos, ya un poco más generales. Aquí está el alcance, se me perdió, ahí ya. Ahí está el alcance, no sé si están viendo, que nos da en realidad de manera orgánica cuántas personas hemos tenido tocadas o tenidas en cuenta dentro de las vistas, etiquetas, también se incluye a cuántas personas no solamente han llegado las publicaciones, sino también las historias. Y en las actividades de mensaje, cuántas interacciones hubo. Esto nos está hablando de contactos a través de mensajes de texto y también nos habla de cómo podemos estructurar la reciprocidad de recibir el contacto a través de medios como el WhatsApp. Ese sería como el resumen general. Pero en este caso, y lo que nosotros vamos a empezar a identificar, es lo que nosotros vamos a tener en el día a día. Sí, dime.
Bueno, creo que fue que se nos abrió el micrófono. Ok. De lo que nosotros hacemos. Entonces, miren, han sucedido muchas cosas con respecto a las publicaciones. Interacciones, subimos un 3.8%, pero el alcance bajó un 34%. Seguidores, tenemos 7.200. Clics en los enlaces, bajó un 72%. Bárbaro, ¿verdad? Eso varía impresionantemente. Nosotros aquí tenemos la facilidad de decir si lo quiero diario, si lo quiero acumulado, cómo quiero que me salga. Y aquí en la parte superior podemos ver de qué día quiero que me haga la medición. Últimos 28 días, 7 días, 90 días, esta semana, este mes, este año, la semana pasada, el mes pasado. O puedo decir de qué fecha inicial a qué fecha final necesito ese reporte. Ese reporte que nos va a permitir establecer todo el contenido de lo que nosotros necesitamos. Pero adicional, recuerden que en los diferentes anuncios que nosotros tenemos publicados, también se generan algunos indicadores de interacción, como por ejemplo los me gusta, los comentarios y las veces compartidas de los elementos publicados. Acá tenemos me gusta, me encanta y eso lo podemos ir verificando también de manera manual cuando no tenemos el acceso a los elementos que son descargables. Resultados, y aquí vamos a ir a identificar. ¿Qué días vamos a medir? La idea es que nosotros midamos, y para la parte web y de analítica web, se mida desde el inicio hasta el final de nuestra campaña ya pautada. Digamos que nuestra campaña fue del 1 de septiembre al 30 de septiembre. Voy a darle actualizar. Y aquí vamos a revisar cuál es ese objetivo que yo voy a ver. Entonces, alcance. Alcance. Cuando nosotros vamos a trabajar alcance, entonces vamos a revisar en ese lapso de tiempo desde el 1 de septiembre que llegué a 595 personas. El 2 de septiembre, miren qué salto, llegamos a 4.180, que se publicó el 1 de septiembre. Es importante y esto nos va a ayudar a analizar cuáles son los contenidos que más interesan a las personas y cómo en realidad, bueno, mientras carga este señor, cómo en realidad ha impactado de una manera identificable. Aquí abajo vamos identificando el comportamiento día a día y esa es una ventaja que nos da nuestro Facebook Ads. Pero miren qué chévere, aquí me dice exportar y si yo le digo exportar, me deja exportar como PNG, como CSV y como PDF. En este caso yo lo voy a exportar como CSV. Perdón, voy a compartir pantalla completa para no estar cambiando de un lado a otro. Entonces aquí vamos a poder ver, esto ya lo vamos a ver más adelantico. Vamos a poder establecer lo que nos descargó. Este alcance que nos descarga lo vamos a abrir con Excel. Ese CSV nos lo deja abrir como Excel. ¿Que sale una parte de tener en cuenta? Sí, no importa, pero nos va a permitir revisar la información del alcance. Voy a subirle aquí mucho el zoom para que ustedes vean cuál fue el alcance entre el 1 y el 30 de septiembre. Entonces aquí me dice el 1 de septiembre tuvimos 595, el 2, 4.180. Aquí vamos a ir a verificar día a día cuál ha sido el comportamiento. El día que más bajó fue el 23 de septiembre, que tuvimos solamente 246.
y así de esa manera podemos ir controlando el alcance de nuestra campaña. ¿Qué más podemos? Visitas. En el mismo periodo de tiempo vamos a ir a exportar y vamos a ver cómo nuestro Excel nos va a mostrar. Vamos aquí a abrir y vamos a ampliar. Cómo nos va a mostrar en la misma cantidad de tiempo, el comportamiento de las visitas. ¿Cuál fue el día que más alcance tuvimos? El día que tuvimos 4.000 de alcance, pero en realidad, ¿cuánta conversión hubo o cuántas visitas hubo al Facebook? Solamente 684. Entonces ahí podemos empezar a determinar cuál es el comportamiento de la campaña a través del análisis de todos esos datos que se nos proporcionan desde la página. Por ejemplo, las tendencias de los anuncios. En el caso que nosotros tuviésemos anuncios pagos, acá nos saldría cuál ha sido el impacto y el valor de ese impacto o el alcance y el valor de ese impacto. De esa manera podemos determinar hasta qué punto nos es realmente productivo nuestra campaña publicitaria. Tengamos en cuenta que pues el SENA no hace pagos, entonces si ustedes tienen publicidad paga, les va a salir acá esas tendencias que les va a permitir descargar. Todo se los va a descargar en las mismas 3 opciones. La recomendación es que lo hagamos en el formato CSV, porque de esa manera vamos a poder realizar la presentación de resultados y la analítica web que vamos a ir desarrollando en estos días de sesión. En público, ustedes ya saben cuáles han sido como las tendencias que tenemos en seguimientos, en espectadores que son asiduos, en seguidores activos, en contactos que nos han hecho a través de las publicaciones, pero aquí ya no nos da la posibilidad de descarga, si ustedes se dan cuenta. Debemos llevar un conteo o un control de manera manual. Es importante que tengamos en cuenta que durante el espacio de tiempo de nuestra campaña tengamos en cuenta todos aquellos elementos que nos van a ser indispensables para la medición y si hay que algunos que debemos hacerlo de manera manual, pues lo vamos a hacer. Igualmente las tendencias demográficas y el público potencial al cual podemos y estamos llegando. Miren, estamos llegando entre 38.000 y 45.000 personas. Es bastante en un mes. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres, de qué ciudades? Y de esta manera también podemos. Acá sí nos permite exportar. Hay unos que sí, hay unos que no, para que lo tengamos en cuenta. Entonces aquí podemos exportar y también podemos filtrar qué es lo que yo quiero exportar. Entonces vamos a ver, no le voy a hacer ningún filtro, vamos a exportarlo completo para que nos deje ver el público que nos está revisando nuestro contenido. Entonces, listo, acá estamos hablando que lo que nos descarga es igualmente día a día. Esa es la ventaja, que siempre vamos a tener el mismo formato de entrega de los análisis. Va a ser durante el mismo espacio de tiempo desde que no cambiemos el rango y vamos a tener cuántos seguidores tuvimos ese día. Estos son personas nuevas que nos están siguiendo, que le dieron me gusta a la página y nos están siguiendo. ¿Entre qué edades? Aquí están los rangos de edad estándar del Facebook, cuántos porcentaje en hombres y en mujeres, ciudades principales de Colombia, cuáles son y el porcentaje al cual nos están viendo y quiénes son las principales páginas que nos hacen como peso. ¿Cuál es esa principal competencia? Miren, el principal es James Rodríguez, sigue Canal RCN, Noticias Caracol, Pirri, Caracol Telenovelas, esto es Negro está claro, Falcao, Dios es bueno, El Tiempo
y Maluma. ¿Cuáles son nuestras competencias directas? Vale, entonces de esta manera podemos también establecer el público. En la parte de mensajería estamos hablando de los contactos que se ha hecho. Esto, como es orgánico, pues nos da como una cantidad de personas que nos han contactado tanto orgánicamente como de pago. Ya volvemos a que nosotros no tenemos pago, entonces no me va a dar como ese valor aproximado de lo que vale esa conversión de conversación. Respuestas, índice de respuestas, pues he estado un tanto ocupada, hemos bajado un índice de respuestas en un 6% y tenemos un tiempo de respuesta de 4 horas, no es tan optimizado como en otras páginas. Comparación, tenemos comparación, pero es con negocios que publican más o menos en el mismo intervalo de tiempo contenidos similares que los identifica el Facebook como nuestra competencia directa. Este tampoco se puede descargar, pero lo podríamos llevar. Resumen, tenemos el resumen ya desglosado por anuncios, por publicación, las historias, los reels, los videos y los en vivo. Esas serían como las diferentes los diferentes números, perdón, me distraje un segundo mirando aquí un alcance, que nosotros tenemos en cada uno de los anuncios y cómo en el mismo periodo de tiempo ha venido sucediendo. Miren, el 2 de agosto, el 2 de agosto, el 2 de agosto, perdón, de septiembre, que publicamos el 2 de septiembre, miremos por acá, 2 de septiembre, la oferta presencial fue la que más alcance tuvo. Qué chévere, porque pues es lo que más nos interesa, llegar a las personas con las ofertas de publicaciones. Entonces ya vimos cuál es el contenido que mayor alcance tuvo y de esa manera cómo podemos ir verificando toda esta información. Aquí nos puede desglosar los anuncios orgánicos o los seguidores o sin los seguidores. Aquí nos sale cuántos me gustan, cuántos comentarios, cuántas veces fue compartida la publicación. Acá vamos a tener como el resumen de lo que nosotros estábamos generando de una manera más sencilla para llevar el control y llevar el control de lo que nosotros estamos haciendo. Yo sé que pues ahorita para lo que vamos a hacer les va a tocar empezar a recopilar información desde antes para poder tener como un cúmulo de información para trabajar. Pero la idea es que cuando nosotros lanzamos las campañas y ya después de conocer esta temática, vamos a ser un poco más profesionales y vamos a poder identificar y llevar un control día a día o semana a semana de cada uno de los elementos que se deben tener en cuenta para medir nuestros objetivos con base en nuestros KPIs. Aquí en contenido, pues vamos a tener las publicaciones con el alcance, los me gusta, el comentario de una manera más explícita, no en resumen, sino completa de cada uno de los días que nosotros escogimos dentro de ese periodo de tiempo, que lo podemos establecer, miren acá lo tenemos, siempre va a salir desde el último hasta el primero va a ser el de más abajo y aquí tenemos alcance, me gusta, comentarios, veces compartidas de el periodo de tiempo. ¿Los podemos exportar? Sí, señor, podemos exportar. ¿Qué podemos exportar? Aquí podemos exportar y si le damos clic, nos sale esta ventanita que espero que estemos viendo, en donde nosotros podemos exportar las fechas del 1 al 30, que es lo que tenemos y queremos, las métricas que nosotros queremos, ¿qué queremos? Lo publicado, el rendimiento de las entradas, el público, los ingresos. Yo lo voy a dejar en lo publicado, ya que nosotros somos, recordemos, orgánico, es decir, sin pago.
Vista de datos total, diaria, la queremos para los videos, para las publicaciones, para las páginas. Lo filtramos como por fecha de creación o por fecha de actividad. Entonces yo le voy a decir que me lo haga diario, que me lo haga por publicación, porque recuerden que todos los datos anteriores que descargamos iba día a día del mes. Y aquí lo vamos a hacer por fecha de creación. Listo. Le vamos a dar generar. Al darle generar, perdón, él hace un proceso. Esta exportación se procesa, como es bastante la información, puede que se demore un poco. Dice que no se demora mucho, pero puede variar por el número de información que nos descargue de lo que nosotros hemos publicado. Él va a ser como mantiene durante un tiempo específico, creo que es máximo un mes, esas exportaciones que luego más adelante tú vas a poder revisar nuevamente. Bueno, mientras hace este proceso, a mí la verdad eso de que no se demora mucho, no es tan cierto. A mí siempre me ha parecido que es un proceso un poquito demorado, entonces mientras él lo va haciendo, vamos a ir también hablando de los elementos. ¿Cuáles son esas interacciones? Mientras él lo hace, voy a darle aquí compartir en grande, listo. ¿Cuáles son esas interacciones que nosotros vamos a necesitar para determinar el cumplimiento de los KPIs? Aquí yo simplemente coloqué un anuncio, una publicación que se hizo de manera orgánica y que en ella podemos ver estadísticas y anuncios, estadísticas específicas, perdón, que tiene nuestra publicación, en las cuales podemos medir las reacciones con los me gusta, los me encantan, los me importan. Recuerden que ahora tenemos muchas más opciones de medición dentro de, por ejemplo, el Facebook. Entonces debemos tener en cuenta cada uno de esos elementos que nos van a permitir establecer las reacciones. También tenemos los comentarios. Los comentarios que son los que van a estar disponibles, visibles para todas las personas. Y cuántas veces se han compartido nuestras publicaciones. Esto lo podemos hacer y lo podemos identificar en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en todas, absolutamente en todas. ¿Que en algunas nos toca hacerlo más de manera manual? Sí, en otras lo podemos hacer más automático, como estamos en este momento descargando, por ejemplo, información. También debemos tener en cuenta si nosotros tenemos número de seguidores, enlaces, cuántas personas llegan a los enlaces que tenemos dentro de nuestro Facebook o nuestras redes sociales, es decir, cuántas personas le dan clic, por ejemplo, en este caso que les estoy mostrando, en el blog del centro, y en las imágenes para ver el contenido completo. Digamos que aquí no tenemos solamente estas 5 imágenes, sino que tenemos 3 más. Entonces aquí nos va a salir un número y un más. ¿Cuántas personas en realidad le dan clic a ese ver más o al anuncio que dice ver más información para poder identificar el alcance y las interacciones? La extracción de datos, la recopilación tanto automatizada como la que nosotros podemos hacer de manera manual, es importante y es lo que estamos nosotros visibilizando ahorita en los Exceles que descargamos, en los CSV. Importante que los tengamos en cuenta, importante que los descarguemos durante y permanentemente durante la campaña para que de esa manera sea claro lo que nosotros estamos generando dentro del proceso de la campaña. ¿Dónde los extraemos? Los extraemos absolutamente de todas las plataformas. Empezamos por el Facebook, que fue el ejemplo que les di, pero lo podemos hacer a través de Twitter Analytics, de LinkedIn Analytics, de YouTube Analytics, de Twitch Analytics, de Instagram
Pero recordemos que el Instagram solamente nos permite descargarlo desde la aplicación móvil. Desde la página de internet no podemos descargar, desde el computador, perdónenme, no podemos descargar ninguna información, no nos va a dejar ningún parte de analíticas o de datos, absolutamente. Solamente lo permite hacer desde el móvil. Eso lo estuvimos revisando, lo estuvimos mirando. Si estuvieron en esa sesión o lo volvemos a revisar. Es que no me acuerdo. Pero creo que sí. Creo que Hailey estaba. ¿Cierto, Hailey? No me acuerdo, pero creo que sí. Bueno, de otras plataformas como Metricool, que es la que nos enlaza toda la parte ya de una manera más estructurada, pero creo que sí estuvimos hablando de Metricool, si mi memoria no me falla. Y hay otras como Social Bakers, como Sprout, que nos van a unir en una sola API todas las plataformas externas que nosotros queramos. Otras herramientas que necesitamos muchísimo son las de Google Analytics y Adobe Analytics, que nos van a permitir establecer el tráfico y la manera que nosotros vamos a tener de medición de las páginas web, aunque no todas las empresas en este momento la tengan. Sí es importante para la parte del posicionamiento que se haga esta necesidad de crearla. ¿Qué tipos extraemos de información? Traemos información de páginas de publicaciones, de promocionales, es decir, de pagos y de audiencia. Todo esto a través de las diferentes estrategias que podemos establecer. Ya hicimos como esa parte en vivo y en directo de cómo se comportan y cómo se descargan. Ya vamos a ver si ya nos hizo la descarga completa de la información, ya la vamos a revisar y cómo la estamos viendo. Listo. Entonces, vamos aquí a revisar. Miren, por ejemplo, acá todavía está haciendo la exportación. La exportación. Es importante que tengamos en cuenta que lo que yo les dije, esa información no es tan de ya para allá, es un poquito demorada porque estamos haciendo un alcance de un mes completo. He debido bajarlo un poco para que no se demorara menos. Pero bueno, vamos a ir con paciencia revisando. Ok, bueno, volvemos acá a nuestra página y recuerden que desde que ustedes no tengan anuncios pagos no van a poder ver un tipo de información, pero en la generalidad sí lo vamos a poder estructurar. Que lo trabajamos todo para el descargue desde la plataforma, no directamente desde el Facebook, sino de el manejador o del Meta Business, que es la suite que nos va a permitir tener toda esta información de una manera más profesional y con las opciones de poder descargar el contenido. Yo no sé si tenga uno por aquí descargado, permítanme, voy a revisar para podérselo mostrar. No me acuerdo. Tenemos este que es seguidores, visitas. No tengo el completo descargado. No tengo uno descargado. Me va a tocar cómo generar. No tengo ninguna. Mira, no me ha descargado absolutamente nada. Hagamos una nueva exportación, pero voy a decir que la haga solamente del 1 al 8 de septiembre. Actualicémosla y démosle generar. A ver si de esta manera nos la genera un poco más rápida. Es esta. El lío es que no sé.
si hace una primero que la otra o las ve ejecutando ambas al tiempo. Ah, bueno, ya aquí va el 90% en proceso, ya no está tan demorado. ¿Qué hice ahí? Simplemente refresqué la página para saber el proceso. Entonces esperemos que sea poco ya lo que falta para poderles mostrar. Ahora sí, ¿para qué es esa información y qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues resulta y pasa que nosotros debemos tener una organización, miren, ya lo tiene, ya me lo descargó. Sí, vamos entonces aquí a abrirlo. Miren lo que él nos produce o nos da. Vamos a ampliar muchísimo por acá el zoom para que ustedes vean de una manera un poco menos atiborrada de información, aunque está bastante. De tal manera que, uy, ¿qué hizo este señor? De tal manera que tiene un identificador, tiene uy, esto es una locura. De cada una de las publicaciones durante el mes. Y nos baja toda esta información en donde tenemos acá hacer aquí una cosa, a ver si me permite visualizar y que ustedes visualicen un poco mejor. ¿Qué dice acá? A ver. Ay, no, no quería que lo achicara. Tenemos identificador de la publicación, identificador de la página, nombre de la página, título, duración, hora de publicación, título de subtítulo, enlace permanente, si es una publicación cruzada, etiquetas, estado del contenido, comentario, datos, fechas, reacciones, comentarios, veces que se ha compartido. Entonces, cada una de estas nos va a decir. Tiene un identificador que es un número que él asigna a la publicación. ¿Cuál fue como el título que se le dio? Y aquí entonces ya viene la información de publicación y de interacción. Si ustedes se dan cuenta, es un poco más compleja de identificar por los diferentes elementos y que nos los hace ahí como seguido, como en un mismo contexto, en una misma línea. Entonces, todo esto es lo que se va generando como el contenido de, le bajamos otra vez el zoom para verlo más general. Y ahora no bajo. Ah, se bloqueó. Oh, por Dios. Ah, bueno, ya estaba reaccionando. Listo. Me asusté. Dije, ahora se bloqueó. Entonces, es una cantidad de información que se va generando. Debemos ver cómo en realidad nosotros la necesitamos. Le voy a dar no guardar. Vamos a ir, aquí tenemos información un poco más fácil de ir relacionando. ¿Qué fue lo que descargó? Y aquí lo podemos, voy a cerrar acá, y aquí lo podemos revisar. Miren, el título, que era como el comentario, la fecha de publicación, pero no fue tan clara la manera que él estipuló tanto las actividades que quería que mostrara. Acá yo puedo determinar
qué es lo que quiero que me muestre y qué es lo que quiero que me exporte, básicamente para identificar. En exportación de datos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo hicimos diario, digamos que lo vamos a hacer total en la publicación. Le voy a bajar para que no se demore tanto, lo voy a hacer solamente 8 días. Actualizar. De lo publicado. Listo. Vamos a generar esos datos. Y aquí ya nos dice que se está procesando. Vamos aquí, yo voy a refrescar para saber cuál es el porcentaje en el que va. Listo, aquí va en el 90%, aquí no ha empezado. Ya vamos a ver cómo se ve más chiquita la información. Para que ustedes lo puedan revisar. Bueno, entonces les estaba diciendo, ok, ¿y para qué se hace el descargue de toda la información y de todas las estadísticas? Porque medio a medio, es decir, red social a red social, se va a organizar en un archivo que nos va a permitir hacer el seguimiento de la analítica web, de las métricas y cómo esas métricas las vamos a poder utilizar para ser analizadas, comparadas y entregárselas a nuestro cliente de una manera más organizada. ¿Cómo se entregan al cliente? Se entrega después de la extracción y de la organización de los datos en algo que se llaman dashboard. Los dashboard es el análisis que nosotros vamos a realizar con base en el objetivo en cada uno de los medios o de las páginas en las cuales publicamos. En este caso, que tenemos aquí una imagen de un dashboard que se viene trabajando sobre el objetivo de notoriedad. Lo estamos trabajando en Facebook, en Twitter, en LinkedIn y en Instagram. Y en cada una de esas redes sociales se muestra cómo se va a hacer y cuál ha sido de una manera más clara la evolución del objetivo con base en el KPI. Acá tenemos otras gráficas sobre los mismos y otros canales de distribución o de pauta sobre el objetivo del engagement. Aquí tenemos el de notoriedad y aquí tenemos el de engagement. Recordemos que bajo esa información, ese análisis que nosotros vamos a realizar, lo vamos a hacer con la generación de un archivo que yo les voy a compartir y el cual les voy a enseñar a manejar. Lo primero y lo que necesitamos aprender el día de hoy es a bajar la información, a entender la información. Si tenemos que hacerla de manera manual, la vamos a ir haciendo de manera manual, pero de esa manera vamos a tener toda la información necesaria. ¿Cuál es el documento que yo les voy a compartir? Les voy a compartir este Excel. Este Excel que en el cual a través de los objetivos del plan de marketing que ustedes tengan, de notoriedad, los KPIs y cuál es el KPI por cada uno de los canales, que ya más adelante y cuando les empiece a mostrar cómo se va a diligenciar este documento, lo vamos a hacer. Aquí vamos a recopilar la información, como ustedes ven, de Facebook, diarios, mensuales, de cada una, en este caso es de X, este es de Instagram, este es de Instagram mensual y vamos a aprender a hacer la consecución o el cumplimiento de los objetivos. Este Excel lo vamos a ir aprendiendo la próxima clase a manejar. Hoy me interesa que sepamos identificar y saber cómo vamos a recopilar la información, que son todos estos elementos que nos van a llevar a tener una información más clara de lo que está sucediendo con la pauta que estamos trabajando en nuestra campaña que ya ha sido publicada. Muy bien. Voy a ir entonces a hacer un pequeño recorderis en Instagram, por ejemplo. Voy a ingresar desde el celular
Mientras se termina de descargar el archivo, listo, creo que aquí ya puedo empezar a compartir. Ya en este momento estamos viendo mi celular. Entonces, recordemos que dentro de, aquí voy a cambiar de usuario porque debe ser en un usuario de empresa que nos va a permitir tener los insights, que es donde vamos a poder revisar visualizaciones, interacciones, seguidores, y cuando, pues aquí que no tengo mucha información, pero aquí también podemos determinar el tiempo en el cual yo voy a revisar esa verificación de KPIs, y obviamente de manera manual, fuera de esto que tenemos acá, vamos a tener la posibilidad de llevar en cada uno de los posts que nosotros realicemos el número de me gusta, los comentarios, las veces que se ha compartido el contenido o las veces que ha sido guardado el contenido. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las métricas que se hacen y se miden desde el Instagram son generalmente de forma manual. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta, es importante que ustedes tengan esa claridad y que obviamente vayamos a desarrollar de una manera clara el seguimiento de cada uno de los elementos que nos interesan para llevar a el análisis de resultados de nuestras campañas. También se tiene en otras redes sociales, como por ejemplo, miren, en el personal no me sale la opción de los insights. Por eso es importante que en el Instagram no lo hagamos desde nuestro Instagram personal, sino que se cree un Instagram de empresa, un Instagram publicitario para nuestra empresa, de tal forma que nos permita hacer como ese seguimiento de las insights o de todas las estadísticas de nuestras pautas. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta y que sea parte fundamental de lo que nosotros vamos a recopilar. Otra de las redes sociales que lo tiene es, pero aquí no tengo, ya no estoy vinculada. Pero sí acá vamos a tener estadísticas si es no personal, sino de empresa. Aquí ya no lo tengo, pero acá vamos a poder revisar también en la información toda la parte de seguimiento. En TikTok nos pasa exactamente igual y nos va a permitir revisar los insights. Recuerden, desde que nosotros tengamos, aquí cuando nosotros le damos en las rayitas, desde que nosotros lo tengamos, no como un TikTok personal, sino como un TikTok profesional o de marca. Todas las redes sociales vienen y tienen las mismas características de poder trabajar y de poder compartir. Listo, ya en este momento dejamos de compartir para poder revisar ya lo que nosotros estamos acá exportando. Vamos a ver cómo nos va con la exportación de los documentos. Ok, el segundo ya se exportó, vamos a revisarlo, ya lo descargué, vamos a abrirlo acá. Bueno, aquí va a ser un poco más fácil de visibilizar porque el otro estaba demasiado grande.
Entonces, aquí nos va en esa semana identificando nuevamente, pues, cada uno de los elementos que nos está dando. Miren, para poder establecer la información. Entonces, aquí tenemos solamente las publicaciones. Y recuerden entonces, creeríamos que es más sencillo, tanto, bueno, ya les voy a mostrar cómo se ve el otro Excel, que se nos ha demorado un poquito más. Listo, ya lo descargó, ya lo generó. Voy a descargarlo para mostrárselo. Pues no nos da como mucha información adicional. Entonces, basémonos solamente en esta, más o menos en la misma estructura, lo mismo que les estaba mostrando. Entonces, basémonos en lo que hacemos de manera individual, tanto en la parte de, volvemos acá, en la parte de público, de comparación, de resultados, para que nos cargue de una manera como menos compleja. ¿Listo? Igual acá podemos determinar algunos otros elementos que podemos verificar. Nos toca es armarnos de paciencia e ir llevando como los datos vayan ustedes recopilando, bajando información para que en la próxima sesión tengamos la información básica para empezar a llenar nuestro formato de Excel con cada uno de los elementos que vamos a tener en cuenta. No sé si de pronto al momento tenemos alguna duda, pregunta o inquietud. Bueno, parece que no tenemos preguntas. Recordemos que esta actividad es la actividad que se llama informe del post-test de la campaña. Pero también quiero que recordemos que esta actividad inicia el día de ayer, es decir, esta semana, el día lunes 7 de octubre, pero si ustedes se dan cuenta, en el tiempo es bastante amplio, porque vamos a ir haciendo como el paso a paso de cómo se hace toda la analítica y cómo se genera ese informe del post-test. Entonces, esta semana tampoco van a tener entrega de ninguna actividad, simplemente, por favor, les queda de actividad para la casa que ustedes vayan descargando de todas las redes sociales durante el tiempo que duró su campaña todas las métricas necesarias para el cumplimiento y para la verificación de los KPIs que tienen ya identificados dentro de la misma. ¿Listo? No sé entonces si hay alguna otra pregunta. Vale, chicos, entonces en ese orden de ideas, agradezco muchísimo el tiempo que han estado aquí conectados. Es importante que tengamos en cuenta cómo vamos a hacer el registro de la información y que tomemos como el trabajo de ir mirando cada uno de los elementos que se necesitan dentro de lo que nosotros publicamos en el plan de marketing digital. Vale, chicos, feliz noche. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, que descanse.